Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo Coloridos y el día de hoy vendrimos a hablarles acerca de temas que están relacionados con el desarrollo infantil. Yo soy Alessandra Valenzuela y estoy acompañada de mis compañeras Mafer Luébano y Abril Martínez. Buenos días, Alex. Pues primeramente yo voy a comentar acerca de una teoría que nos menciona Petito, que es de la teoría del aprendizaje del inglés 90-10 y 50-50. O sea, es una forma de aprendizaje que usan mucho en Estados Unidos y creo que es la más común ahorita. Pues yo hoy les voy a contar un poquito acerca de la etapa preoperacional o lo que conocemos más bien como la segunda infancia. Bueno, yo les quiero comentar sobre el desarrollo cerebral en los niños, pero sobre todo quiero enfatizar sobre cómo se desarrolla la memoria en las primeras etapas de infancia, pero sobre todo en la tercera infancia, que es para mí la más interesante y en donde más se tiene un amplio conocimiento. Así que de eso es lo que voy a hablar. ¿Qué les parece si que para los que nos ven tengan un orden de las cosas, empezamos con la etapa preoperacional? Sí, Ok, está muy bien. entonces, esta etapa técnicamente se le conoce como la preoperacional, debido a que empieza de los 3 a los 6 años de edad. Es cuando un bebé deja de ser un bebé y se convierte en un niño. Es por ello que coloquialmente tenemos lo que conocemos como las fiestas de 3 años, cuando los vestidotes y que van a misas y todo el rollo, porque festejamos que un niño deja de ser un bebé y ya se convierte en un niño. Cabe mencionar que en esta etapa, pues los bebés son un poquito, los infantes, perdón, son más altos, delgados y se convierten en personas atléticas. A la misma vez, se supone que en esta etapa ya tienen un control de esfínteres porque ya saben avisar cuando quieren ir al baño y cuando no quieren ir al baño. Es rara la ocasión en la que un niño pues no tiene control de esta parte de su cuerpo, y cuando ya no se tiene control, pues obviamente es un problema médico un poquito más que tiene que ser regularizado, vaya. También en esta etapa, pues los niños comienzan a ser muchísimo más especiales con la comida, porque, por ejemplo, agarran épocas raras cuando o sea, no comen algo en específico. O sea, no sé si a ustedes les haya pasado algo así con sus primitos o sus sobrinitos, que de repente no quieren comer cosas y que te las comías antes porque ya no quieres comer. Por ejemplo, yo tengo una prima que me contó su mamá que en esta etapa dejó de comer cosas naranjas. O sea, y no sabía por qué, simplemente niña de repente ya no quiso comer cosas naranjas hasta que creció, se le quitó esa maña y fue de que, ¿por qué? Y nadie entendía nada. También aquí es cuando los papás toman como la decisión de que los niños ya están grandes y ya tienen que dormirse solos, y el infante pasa por una etapa de duelo, de ya no dormir con sus papás y duermen solos en su propia cama. Entonces, esta decisión genera lo que es insomnio y ansiedad por la separación. Entonces, debido a esto, se genera un ciclo de sueño muy extraño que el niño no puede controlar. Por ejemplo, que duerme todo el día en la tarde, por la noche batalla para dormir, o que se despierta muy tarde o muy temprano. Entonces, es por ello que esta etapa, a mi parecer, es la más importante, porque es cuando forjamos a un niño y cómo se va a comportar mientras vaya creciendo. No sé si tengan algún comentario hasta aquí que quieran. Yo sí, de que ya ves que la temporada en los que los niños no comen algo en especial. Yo Ujú. tenía una temporada, me contó mi mamá que no comía atún, nada que tuviera que ver con peces, porque que decía yo que era el comerme la sirenita. Entonces, Exacto, o sea, no tiene ningún sentido para un adulto que el niño no quiera comer, pero el niño no lo para, porque para él tiene todo el sentido del mundo y es normal, o sea, creo que todos los niños lo pasan. Entonces también esta etapa es en la que se desarrolla el cerebro y el sistema nervioso del infante, y es por ello que es sumamente fundamental que en esta parte de su vida se utilice lo que son los juegos didácticos, porque pues es cuando se madura más el cerebro y se tienen que desenvolver y desarrollar el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿ok? Entonces, a este punto existen lo que son dos habilidades, las habilidades gruesas y las habilidades motoras finas. Las primeras son las que se usan más que nada en lo físico, cuando un niño aprende a correr, cuando un niño aprende a saltar, a andar en bicicleta, porque desarrollan partes físicas que le permiten como ser más activo. Y como les decía al principio, en esta etapa el niño se vuelve una persona más deportiva y atlética,
y las habilidades motoras gruesas son las que les dan parte de. Por ejemplo, a los 4 años, un niño es capaz de saltar 60 centímetros, balancear sobre un pie y atrapar una pelota que rebota. Por el otro lado, tenemos las habilidades motoras finas, que son como lo más cognitivo. Son habilidades que usas con las manos, que el niño aprende a recortar, a dibujar, a colorear. Entonces, por ejemplo, en estas habilidades, a los 6 años, el niño es capaz de colorear sin salirse de la raya y de cortar a lo largo en las líneas punteadas. También cabe mencionar que aquí el comportamiento es fundamental, es lo más que el niño va a desarrollar. Yo me acuerdo que en las clases de Miss Mirna, veíamos lo del ADN y que desde el embarazo se sabe cómo el niño viene, qué personalidad va a tener, pero también aquí es cuando el niño forja su personalidad por completo. O sea, porque sabemos que los niños son un espejo y ellos hacen lo que ven. Entonces, decíamos también en clases que son unas esponjas, que si tú le dices, esta persona es mala, él va a decir lo mismo y va a repetir las mismas acciones. Entonces, un ejemplo aquí es que si la casa del infante es violenta, el niño será violento. Ok, entonces pues en esta etapa pasa lo más, es la vida del niño en la que más su imaginación vuela. Su cerebro está siempre al tiro, como dicen coloquialmente, y sucede el animismo, que le dan vida a cosas que no tienen vida para sentirse un poquito más como en confianza. Como por ejemplo, Dari decía de los tomates, que si los compraba uno se ponía triste y así, y es una parte pues donde atribuyen sentimientos y vida a cosas que no la tienen. Pues también aquí nace la etapa del por qué. Los niños preguntan todo el por qué sí, por qué no, por qué sí puedo, por qué no puedo. Y pues nada, es lo que más como que influye mucho en los niños. Y hablando del idioma o del aprendizaje, pues el niño como tal no puede aprender a escribir, no puede aprender gramática y no puede aprender nada que sobrepasa habilidades cognitivas más allá, más que solo el vocabulario y dibujar. Ya no sé qué más quieran comentar. Que yo creo que en esta etapa también es cuando se dan mucho los amigos imaginarios de los niños, ¿verdad? ¿Tú tuviste alguno? Yo no, pero tuve una prima que sí, y la verdad a mí me daba miedo su amigo imaginario por cómo me lo escribía, parecía un monstruo. Qué miedo. Yo nunca tuve amigos imaginarios. ¿Tú sí, Abril? No, tampoco, nunca tuve, pero también tuve una prima que, o sea, ya como que escuchando todo lo que dijiste, pues hace un poquito más de sentido, pero sí, de repente como que sí sacaba de onda ver a mi prima hablando sola o algo así, y se da mucho en los kinders de que el niño está solo en un lugar del salón y de la nada te saca de que, ay, que estoy con mi amigo imaginario y no sé qué, pero bueno, son niños, ¿no? Sí. Algo que no mencioné ya para terminar con lo que yo les estaba comentando es que en esta etapa el niño no es alguien empático, es alguien sumamente egoísta que cree que el mundo gira en torno de él y no se abre posibilidades, pero a pesar de que no es empático, tiene la capacidad de entender a las personas, o sea, como saber por qué se pone triste. No sé si les ha pasado con mis tíos más que nada, de que ven un bebé y que me pegaste, y más chiquitos, y la persona grande como que llora y el bebé se queda siguiéndole de que, ¿por qué estás llorando? Y cuando están más grandes hacen lo mismo y el bebé como que se preocupa y lo hace reír y de que lo intenta consolar. Entonces, a pesar de que el niño no sabe qué es la empatía, no sabe qué es ponerse en lugar de otra persona, puede consolar y puede hacer reír a las personas que sabe que lastimó, porque aquí se desarrollan los sentimientos secundarios y los principales, que es como la vergüenza, la preocupación y la culpa. Más que nada se desarrollan más estos tres sentimientos. Yo creo que también allí aparece la influencia de los hermanos, porque cuando un niño tiene hermanos, desarrolla más rápidamente la empatía, ¿verdad? Sí, y también con su salón de clases, porque ya aquí también no influye nada más mamá y papá, sino también primos, tíos y todo mundo, y más los hermanos, porque son como su principal fuente de comunicación y de socialización. Bueno, creo que voy a continuar yo, porque lo mío va entre la primera y la segunda infancia. Pues lo mío es una teoría que se aplica mucho en los niños, más en los niños americanos, que es el exponer a los niños a dos idiomas, pero en diferentes niveles para que puedan aprender. La primera es exponerlos 90% a la lengua madre. Generalmente en Estados Unidos es el inglés y el 10%
a la lengua extranjera, que vendría siendo el español. Aquí sería lo contrario, que es 90% al español y 10% al inglés. Pues primero que nada, eso se hace para que el niño pueda tener una estructura de lenguaje completamente desarrollada, porque si aprenden las dos al mismo tiempo, estando tan chicos, se van a confundir. Pues como dijo Alex, primero tienen que tener todo un proceso en el que se desarrollan cognitivamente y no se les puede exigir de más, porque si se le hace eso, pues el niño no va a aprender como debe. Entonces es que los niños los esfuerzan de más y dicen de que, ay, son muy inteligentes. Y ya cuando están más grandes, se queman muy fácilmente por las exigencias tan altas que tenían desde chiquitos. Y yo creo que eso es algo pasando mucho ahorita más con el contacto constante a la tecnología, ¿verdad? Dicen que dicen, ay, son muy inteligentes, pero se queman muy rápido. Y después se aplica la teoría de 50-50, que dice Petito que es mejor aplicarla a partir de los 9 a los 13 años, es cuando ya se puede aplicar el de que estén en contacto con los dos idiomas. ¿Por qué? Porque cuando uno está aprendiendo un idioma, se requieren mínimo 7 años para entender lo básico. Por ejemplo, los niños, tú no los entiendes cuando están chiquitos porque nomás parece que están balbuceando. Y a partir de los 7 años ya empiezan a expresar sus ideas más claramente. Por eso ya a partir de los 9 años, que es como cuando ya tienen todo más claro, ya pueden aprender algo ajeno, pero primero se recomienda empezar con el vocabulario hablado y luego ya después escribir, porque también hay niños que tienen retraso motor, que no desarrollan sus habilidades finas y batallan más en poder escribir. Por eso también se recomiendan las libretas de doble raya. No sé si a ustedes les pasó cuando estaban en primaria, de doble raya, así que las hacían grecas y la otra cursiva y todo eso. Es para poder desarrollar las habilidades motoras y también se utilizan en el inglés. Bueno, a mí me pasó en la primaria que nos ponían libretas de doble raya para aprender a escribir las palabras en inglés. También, por ejemplo, el aprendizaje de dos idiomas yo creo que es algo más, ocurre más con los niños de frontera, por ejemplo, los niños que viven en Mexicali y todo eso. O sea que a veces los papás inconscientemente aplican la teoría de 50-50 desde muy chiquitos y sí, los niños sí pueden hablarte en los dos idiomas, entenderte, pero confunden mucho las estructuras del lenguaje y a veces hablan Spanglish así medio curiosillo. O por ejemplo, los niños indígenas, los papás tratan de hablarles completamente en su lengua madre todo el tiempo para que ellos puedan entenderlo y que no se pierda, y ya después los empiezan a ayudar a aprender el español, porque de lo contrario es muy difícil que lo puedan hablar correctamente por la diferencia fonética, porque nosotros utilizamos diferentes partes de la garganta para hablar, porque por ejemplo, como nosotros hablamos en español, las palabras se pronuncian tal cual como están escritas, pero en el inglés usamos otras partes porque la fonética es muy diferente. No sé si a ustedes les pasó también que cuando estábamos recién iniciando el inglés, que batallamos a lo mejor para pronunciar o así, que les corregían mucho cómo decir las cosas. Sí, para mí era bien confuso ver como, por ejemplo, muchas palabras como through, lo throw out, y así yo decía, ay, ¿por qué se pronuncian diferente? Y pues sentía muy feo no poder pronunciarlas, y pues es por lo que dices tú, de que uno chiquito, pues ve todo cómo se pronuncia tal cual, y agarra la palabra que no se pronuncia tal cual se escribe, pero pues sí afecta mucho al desarrollo de los niños. Sí, de hecho, por ejemplo, yo tuve mucho problema con lo de read, porque es read, read y read también. Entonces, yo ahorita, yo sigo diciendo así nomás read. Y la misma Elisa ya sabe que yo digo así y sí me trata de corregir. Pero lo que mencionó Miss Mirna de la fosilización del lenguaje, entonces también tiene que ver el desarrollo temprano en cómo va a utilizar el lenguaje ya cuando esté grande. Y también, como dijo Alex, que cuando es el desarrollo del vocabulario del niño, también ahí es importante detectar los posibles problemas del agua, porque hay muchos niños que tienen la lengua muy pegada al paladar y no pueden pronunciar correctamente, y es cuando es necesario la terapia de lenguaje. Bueno, voy a continuar con el tema del desarrollo cerebral, pues más que nada enfocado a la tercera infancia. A mí me pareció muy interesante la manera en la que se abordaron incluso los temas aquí, porque algo que mencionó Alex me llamó mucho la atención de cómo cuando están desarrollando sus habilidades cognitivas o no, sus habilidades delgadas, ¿eran? Y gruesas, ¿verdad? Motoras finas Motoras y finas gruesas. y gruesas, sí. En esa etapa, pues los niños más que nada son como egoístas, ¿verdad? Son de que toda la atención a ellos y todo gira alrededor de ellos. Y entonces, pues conforme van creciendo, en la tercera infancia, ellos dejan de lado todo ese egoísmo, por así decirlo, y comienzan a ser más conscientes de lo que hay a su alrededor, lo cual, pues, si no estoy mal, la tercera infancia
afecta aproximadamente de 6 a los 12 años, según Piaget. Entonces, en esa edad es en la que pues también incluso se ha desarrollado su memoria. Aquí también, hablando un poco sobre la memoria, ya se tiene la memoria episódica, que es la memoria autobiográfica. No sé si a ustedes les ha pasado que el primer recuerdo que tienen es a los 3 años, o recuerdan algo como que vividamente a los 3 años, antes de eso recuerdan algo, pero no tan específico como a los 3 años. Y esto se debe a que a los 3 años se desarrolló la memoria episódica. Entonces, a ese punto, los niños ya pueden, más bien, ya comienzan a recordar cosas que vivieron días anteriores y pues ya pueden pues, recordar incluso lo que hicieron hace unos días o semanas, algo que pues antes de esa edad no hubiera sido posible. También se desarrolla la memoria semántica, la cual es la que se usa más que nada para el estudio. En esta, pues, por ejemplo, si te preguntan algo relacionado a la escuela, pues lo vas a poder contestar al instante, siempre y cuando pues se haya tenido la debida atención al tema. Y también está la memoria de recuperación, la cual es, por ejemplo, si te preguntan, no sé, X cosas sobre el descubrimiento de América, tal vez te preguntan una fecha y no la puedes recordar como que específicamente, pero conforme vas relacionando las cosas, vas a poder comenzar a recordar la fecha. O sea, es como que de recuperación porque tienes que recordar otras cosas para llegar a lo que te están preguntando. Entonces, a ese punto, ya se ha desarrollado también ese tipo de memoria y yo creo que eso también tiene mucha influencia en que por eso los niños ya no son tan egoístas porque ya son más, tienen un mejor desarrollo cognitivo y también a esa edad, a la tercera infancia, están como que más enfocados en ser sociales. Por ejemplo, ya no prefieren tanto jugar solos, sino que prefieren estar en compañía de otros, ya comienzan a tener como que sus grupitos y ya empiezan a preferir hacer las cosas en compañía en lugar de solos. Por eso también se da mucho que en las primarias, cuando están durante esa edad, que sería como aproximadamente de cuarto, entre tercero, cuarto hasta sexto de primaria, se dan mucho las actividades en equipo. Por eso es cuando ya comienzan a tener como mejor control de sus emociones y por eso también ya están como que más, pues más desarrollados, por así decirlo, para vivir en sociedad. Y también algo que me llamó mucho la atención sobre cómo podrían aprender un segundo idioma en estas edades es que, o sea, sí lo podrían aprender de una buena manera, pero también como que no se debe de descuidar, como dijo Maffer, su lengua materna, ya que en esa edad pues está en constante desarrollo y es la edad también en donde están como que expandiendo su vocabulario y entonces como que de la nada llegar y cambiarles el idioma pues los afectaría, o sea, los perjudicaría en lugar de hacerles como que de entregarles más información. Y sí, o sea, es algo muy interesante de cómo de una edad en adelante los niños ya tienen un mejor desarrollo social y sobre todo también me pareció interesante de que bueno, en la tercera edad los niños ya pueden identificar como que las emociones en las voces. Por ejemplo, de que si un papá llega y le habla como que un tono diferente al niño, él va a poder identificar que está enojado y entonces pues también ha sido como que muy recalcado esa parte porque los niños ya están, como se ha dicho anteriormente, ya están más conscientes de lo que pasa a su alrededor y no solo están enfocados en lo que ellos sienten o en lo que pasa solo en su mente, sino que ya están más despiertos a su alrededor y son pues más capaces de vivir en sociedad, ya tienen como que más habilidades sociales, cognitivas y físicas para comenzar cierta independencia, pero pues acorde todo a su edad. Y bueno, sí. No, pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Abril y Alex, por su participación, muy informada, todo muy padre. Esperamos que las personas que nos vean les guste este pequeño podcast improvisado y pues ya, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.